12:28 en toda la Argentina. Nosotros continuamos para que vean que hasta en las pausas son así, por favor. Nada, continuamos haciendo el programa y en este caso vamos a ponernos serios, vamos a hablar de una cuestión que nos parece también bastante interesante. Vamos a darle rápidamente la bienvenida a Juan Silva. Un poco esto es disparador de lo que, bueno, tiene que ver también con la serie Adolescencia, lo que plantea, lo que pone en discusión y un poquito lo que nosotros venimos también abarcando programa a programa en distintos cuestiones, la educación, las relaciones, las redes sociales, ahora un poco también desde este tema, ¿no? Juan Silva es psicólogo, su matrícula nacional es número 64.489 y está con nosotros del otro lado para hablar un poquito de todo esto, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy de los adolescentes en un contexto marcado pura y exclusivamente también por sus relaciones a través de la virtualidad, ¿no? Que es un poco el disparador. Juan, buen día, ¿cómo estás? Fabián y Julieta te saludan aquí desde Litoral Radio, gracias por atendernos. Hola Fabián, hola Julieta, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Se te escucha perfecto. Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Muy Por lo bien. menos acá por Formosa está lloviendo un montón. Hoy, bueno, acá pasó un poquito, seguimos con el pronóstico, así que vemos si es que se cumple, pero nos viene esquivando a nosotros un poco la lluvia. Por suerte está fresco, que es mucho pedir ya a esta altura. Pero, Sí. Juan, contanos un poquito cómo estás viendo toda esta situación en torno a la adolescencia, a ese camino que, bueno, un poco lo dice ya el nombre, ¿no? Esto de adolecer, de empezar a sufrir, padecer un poco las cuestiones que son propias de también el formar nuestra personalidad y encontrarnos básicamente con quizás momentos importantes de nuestra vida, ¿no? A primera medida, ¿cómo estás viendo ese contexto en esta virtualidad extrema que estamos atravesando? Bueno, genial la tópica y ahora con el tema de la serie de Netflix también se está viralizando un montón el poder hablar de esta temática, que en verdad no es contemporánea, digamos, la adolescencia. Siempre existió la adolescencia como etapa de desarrollo y tiene sus particularidades desde siempre, más allá de los tintes particulares de cada generación, ¿verdad? Sí. Pero de por sí, para quien no sabe qué es la adolescencia, es una etapa que cuesta un poco delimitarlo a nivel etario, porque dependiendo de las generaciones y de los ejemplos que tomemos, hay como decir que la adolescencia puede estar entre los 10 y los 20, entre los 12 y los 16, entre los 10 infinito, digamos, o sea, depende mucho de dónde está el criterio. Pero Incluso, básicamente lo que coincidimos es que es una edad de mucha complejidad al nivel psicológico, emocional, físico, social, atravesado por muchas cuestiones, no solamente biológicas, sino también de desarrollo eh, emocional que son muy particulares de esta época del desarrollo y que no se suelen dar en otros momentos, ¿verdad? Una de las principales características, digamos, por ahí que se nota un montón en cualquier tipo de expresión artística que se haga en relación a esta edad, por ejemplo, en esta cuestión de la serie, tiene que ver con los cambios, ¿verdad? Y con la búsqueda. Son las dos palabras que generalmente yo uso para describir la adolescencia. El adolescente es una persona que está sufriendo cambios y se encuentra en constante búsqueda. Eh, Desde ahí, tal vez muchas personas nos podemos identificar porque por distintas cosas de la vida podemos sentirnos que sufrimos cambios, ya sean internos o externos, dependiendo de las circunstancias que nos atraviesan. Y también nos encontramos en una búsqueda en la vida, ¿verdad? Yo creo que lo que diferencia al adolescente en estos dos elementos es que los cambios no los veía venir ni anticipar y irrumpen disruptivamente dentro de su cuerpo y de su mente, de su emocionalidad y su conducta, dentro de una etapa muy linda que es la niñez, que es muy diferente a la adolescencia, ¿verdad? Y la búsqueda del adolescente, a diferencia por ahí de las búsquedas adultas que podemos hacer nosotros, tiene una particularidad que busca referencias externas sí. para construir algo interno, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda es una edad muy delicada porque como la búsqueda es hacia afuera, principalmente en lo social,
dependiendo de la época y dependiendo de los estímulos y dependiendo de los contextos, podemos estar tomando como referencia de construcción de esta identidad interna a elementos que podrían ser muy nocivos. Ujú. Y Juan, ¿qué tan importante es el rol de los padres en la formación de esta etapa de la adolescencia de los jóvenes? Porque por ahí veo en estos episodios violentos que se pueden ver en la serie también, o por ejemplo lo que pasó en Salta con el chico que apareció con un machete en la escuela. ¿Qué rol cumplen los padres? ¿Tienen incidencia en ese sentido? Mira, en sí la crianza, cuando a ver, todos nos desarrollamos a nivel socioafectivo dentro de un núcleo, ¿sí? Que podemos llamar familia. Dependiendo de cada persona, esa familia puede estar constituida de miles de maneras, ¿sí? No es que haya una manera más óptima o menos óptima, pero la crianza en general suele darse por modelado, ¿sí? O sea, nos determinan mucho los estímulos a los cuales somos expuestos de manera cotidiana mientras nos desarrollamos en la infancia. En sí, las figuras maternas y paternas, que pueden coincidir o no que sean mamá y papá, a veces son abuelos, son tíos, puede ser un profesor del colegio, una maestra, un abuelo, etcétera, eh, suelen marcar mucho y determinar no tanto cómo va a ser el camino, pero sí la dirección, ¿sí? Yo por ahí trabajo con los padres cuando me preguntan, bueno, ¿qué tanta responsabilidad hay de nosotros en esto que le pasa a nuestros hijos? Que suele Mm. ser una pregunta muy recurrente en la clínica. Principalmente cuando recibo padres que están sufriendo a un adolescente, ¿sí? Sí. Ujú. Particularmente el rol de los padres es muy diferente en la infancia que en la adolescencia. Eso también es algo que a los padres nos cuesta mucho entender. Mm. Así como les comentaba que el adolescente está sufriendo cambios y está de manera muy doliente abandonando una etapa muy diferente como la infancia e intentando transformarse en algo que encaje en este nuevo esquema adulto, Ujú. que lo hace de manera muy torpe claramente porque a los 12 años, 11 años, uno, a pesar de los cambios internos y externos, suele sentirse muy desfasado, suele Ujú. estar, siempre estamos atrás, como que siempre estamos persiguiendo esa adolescencia, como que va siempre adelante, entonces somos muy torpes al momento de adaptarnos. Ujú. El rol de los padres, intentando responder a esta pregunta, por ahí intento dar contexto para que se entienda así. Sí, claro. Ujú. Eh, en la infancia, por ahí es más una cuestión de guía, ¿sí? Es una cuestión más de enseñanza, es un rol muy parecido al de un docente, ¿sí? De corrección, de fijamientos, de orientación, de asesoramiento, de contención y demás. Pero es como esta personita que yo intento sostener y construir con él, ¿sí? Ujú. En la adolescencia, por ahí, es un rol muy diferente, por eso a los padres les digo que también tenemos que cambiar nuestra cabeza de que no estamos delante de un niño, ¿sí? Estamos delante de un adolescente, Ujú. no estamos tampoco delante de un adulto, ¿sí? Es como que tiene una particularidad muy, muy específica. Eh, el rol, en cambio, de los padres en la adolescencia es un poco diferente, porque es como que todas esas herramientas que vos le vas dando durante la infancia a un chico, eh, toca ver qué uso le da y asesorar en ese uso en esta edad que es la adolescencia. Entonces Mm. pasamos de un rol un poquito menos activo a ser un poquito más compañero, acompañante, supervisor, a una cuestión de más de ajustes, ¿sí? Que de una cuestión más de sí, no, prohibitivo, castigador, Ujú. castrador y demás, que por ahí en la infancia es muy importante porque los chicos tienen esta maldita costumbre de querer lastimarse todo el tiempo, Sí. ¿sí? Sí. Entonces como que es muy necesario por su salud, en cambio ya cuando el adolescente es grande, en sí mismo ya tiene asimilado cierta noción de cuidado, Ujú. entonces es una cuestión más, es un rol más de acompañante. Entonces, como nuestros roles como papá, yo tengo tres hijas, tengo una hija de 4 años y dos hijas adolescentes. Eh, l- Nuestro rol, mi rol como papá es igual de importante en una etapa que la otra, ¿sí? Mm. En general, son dos edades que nos demandan diferentes cuestiones a los padres, pero de por sí están atravesados por lo mismo, es un todo, digamos, no es que eh, yo puedo decir, bueno,
la cagué en la infancia de mi hijo, así que voy a intentar reparar en la adolescencia. Y es complicado, por eso yo a los padres de muy chiquitos le intento explicar que con sus hijos pequeños las cuestiones de los límites, del autocontrol, del autocuidado, de ciertas cuestiones de conciencia son muy importantes, no tanto para la infancia, sino para después. Ujú. Y Juan, Esta semana, por ejemplo, tuve una consulta con una mamá que estaba teniendo problemas con un adolescente y tenía un hijo pequeño y el adolescente estaba atravesando una cuestión de problemas de consumo, conductas disruptivas en el colegio y demás. Entonces ella se sentía muy sola, no sabía qué hacer, el colegio es como también el que le suelta la mano, ujú, el sistema educativo como que es muy punitivo y estigmatizador también, digamos, no, seguimos estando en un sistema educativo que no es muy contenedor, que digamos, ujú. es como que Claro. es una institución que en general intenta encontrar culpables más que hacerse responsables también, porque yo creo que somos todos como sociedad Sí, responsables. claro. Sí. Los medios de comunicación, las familias, las escuelas, las instituciones, el Estado, etcétera. Y Y Juan, cuando yo le pregunto por su hijo más chiquito, que tenía 7 8 años, yo le decía, mira, tu hijo más grande tiene 18 años, eh, te veo muy angustiada, te veo muy preocupada, pero por ahí no descuides de que tu hijo más chiquito está a 2 3 4 años de entrar en la misma, si no intentas hacer algo diferente que lo que hiciste con tu hijo más grande, ¿sí? ujú, Entonces es muy importante el rol de los padres, fundamental, pero a su vez también de otras figuras, porque por ahí también cae, por ahí en la serie, recuerdo, la vi hace ya varias semanas, pero creo que a mí me quedó una impresión como que esta idea de, bueno, qué responsabilidad recae en los padres, a veces los padres nos encontramos muy solos frente a mm, eso. Es como que nadie nos enseñó a ser padres y también aprendemos de claro. manera bastante torpe. E incluso a veces varias paternidades no nos alcanzan. Nuestros padres lo mismo, incluso en un contexto de mayor desinformación y precariedad, nuestros Ujú, abuelos. Es como que no importa la época, siempre el paternar o maternar se da con problemas y obstáculos, ¿viste? ujú. Entonces es como que creo que está bueno dar este mensaje de que también todos somos responsables, no solamente los padres, Eh, también nuestros padres, las escuelas, el Estado, la sociedad, los medios. Pienso un poco en esto que vos decías hoy, ¿no? De la búsqueda constante. ¿Qué rol juegan hoy en esa búsqueda las redes sociales? Lo que uno puede llegar a ver, cierta, muy entre comillas lo digo, y bueno, vos corregime en todo caso, la incapacidad por ahí de formar vínculos que vayan más allá de lo virtual en estos jóvenes que después se terminan traduciendo en intolerancia, frustración, episodios de violencia. ¿Cómo ves toda esa situación y qué impacto tiene en esto de también querer pertenecer, que es un poco lo que uno busca también en esa adolescencia tan compleja, ¿no? Claro. Bueno, esto del querer pertenecer es como el corazón de esta búsqueda que te decía que caracteriza esta edad, el sentirme parte Ujú, de algo más grande, principalmente que yo y también de mi familia, digamos. sí. La adolescencia es el primer intento de una búsqueda exogámica por fuera de lo que hasta ese momento creí que era el mundo, ¿sí? Ujú, Eh, las redes sociales, y es el síntoma de la época, ¿sí? Yo por ahí no soy mucho de echarle la culpa a las redes sociales, pero creo que uno decide el uso y la relevancia que le da y elige el contenido que consume, ¿sí? Eh, Cuando no había redes sociales, por ahí la búsqueda implicaba un involucramiento del cuerpo un poco más presente. Había que salir de la casa, había que ir a un club, había que ir a la esquina, había que ir a la casa del vecino, había que juntarme con los primos, tenía que... incluso la tele no fomentaba muchos intercambios sociales, era una cuestión más de multimedia y entretenimiento. ujú, Entonces lo que sucede con las redes sociales es acelerar y facilitar el acceso a esta búsqueda de referencias, ¿sí? El tema es que la masificación, yo creo, y el uso, principalmente para mí el mayor problema es la inserción muy temprana del niño en el consumo de redes sociales. mm, Para mí la red social tiene el potencial de convertirse en una droga, en un arma, en una cuestión que implica mucha responsabilidad
y un chico de 8 9 10 años que usa redes sociales me parece como darle un arma a un chico, ¿entendés? Ujú. Sí. Potencialmente, potencialmente. Eh, entonces, lo que pasa es que la masificación hace que las cuestiones con las redes sociales se hayan desvirtuado un poco porque el nivel de variedad de espacios poco controlados que abundan y la facilidad de acceso y principalmente que hay muchos sectores de la sociedad que estas cuestiones del influencer, que es la gran creación de Sí. esta generación, que si te pones a pensar, el nombre mismo da un poco de miedo. O sea, ¿a qué te dedicas? A influenciar gente, digamos. A mí me gusta algo, o me pagan para decir algo, o yo considero algo, y bueno, intento que la mayor cantidad de personas piensen como yo, hagan lo que yo hago o consuman lo que yo Ujú. consumo. Es un trabajo hasta perverso si lo analizas de esa manera. Entonces, fueron distintos elementos, las redes sociales, los influencers y la masificación, el acceso muy temprano a todo ese circuito, que realmente hoy en día uno puede acceder de manera muy sencilla y fácil y Ujú. rápida a espacios en donde uno recibe información y contenido que sí, estamos en una situación de construcción de la identidad, que eso implica estar siempre desarmado, porque me siento vulnerable, porque no quiero saber quién soy, porque quiero saber qué me gusta, porque quiero encontrar algo donde sentirme a gusto, sentirme escuchado, porque no entiendo qué me pasa, mis padres me juzgan, el colegio no me gusta, me dejan de lado. Entonces, en esa persecución y búsqueda constante, hay muchas posibilidades de que si en la infancia no pudiste generar en este chico o esta chica criterio propio de análisis, de una cuestión de autocuidado, una cuestión de confianza con las figuras de apego, es muy fácil caer en contenidos muy nocivos y virales que pueden llegar a consecuencias fatales, ¿no? Sí, incluso pienso en, digo, en todo este contexto que un poco también me pregunto, ¿no? Hasta dónde uno utilizando las redes tiene cierto control de lo que consume, entendiendo que el algoritmo un poco por este sesgo de confirmación te muestra solamente las cosas en las que vos estás de acuerdo, que te gustan Claro. o que pensás. Y pienso cómo todo eso puede influir a la hora de reforzar distintos tipos de estereotipos que hoy se han venido discutiendo, ¿no? Y reforzar la idea de el hombre más anclado a ese machismo que hoy se está tratando de romper y de no cuestionar, pero sí de reformular, de entender que hay otras formas de ser hombre y no necesariamente hombre es el que grita más fuerte. Y cuánto de todo eso afecta, insisto, en un momento en el que uno está forjando básicamente su personalidad, ¿no? Más allá de querer pertenecer, es como vos decías hoy, estás tratando de elegir el camino, ¿no? Y para eso hay que tomar determinadas decisiones. ¿Cómo influye todo lo que nos pasa a la hora de tomar esas decisiones? Claro, ¿qué pasa si no me enseñaron a tomar Exacto. decisiones? ¿Qué pasa si vengo de una crianza de sobreprotección, de exceso de confianza, de falta de límites, de donde no se fomentó el criterio propio, donde Ujú. los valores estaban medio desteñidos, donde los mamá y papá trabajaban 15 horas, donde éramos muchos hermanos, donde para escapar un poco del maltrato que había en mi casa me sumergía en la pantalla? Claro. Por, donde para ser funcional a la extrema explotación laboral y horaria de mis padres, tuve acceso a una pantalla, a un chupete digital para poder entretenerme y no molestar. Entonces, yo creo que esto que está pasando ahora con las crisis de los más jóvenes, con el tema de las apuestas online, Ujú. con el tema de las situaciones de violencia, la misoginia, las manadas, Ujú. los cultos y logias y esta cuestión de las estafas, de los gurús de finanzas. Y Sí. fíjate que todo tiene la misma impronta. Sí. Y si vos analizás, lo que tienen en común es que la gente que cae está siempre en la misma franja etaria. O sea, es muy difícil que una persona de 35 40 años sea convencido de una manera tan fácil de darle los ahorros toda su vida a un tipo de 18 años que maneja un Rolex y un Lamborghini, ¿me entiendes?
Y O sea, es muy Juan, difícil. ¿qué pensás que se puede hacer? Me imagino que igual debe ser una situación muy compleja, digamos, poder gestionar o controlar lo que, o sea, que esto suceda, pero ¿qué podría ser hoy el rol del padre para poder amortiguar un poco esta situación? Bueno, como les comenté, yo creo que los padres nos encontramos muy solos, ¿sí? Frente a esta soledad, eh, hay que pedir ayuda. Yo creo que de a poquito se está hablando un poquito más de la salud mental, de la importancia del cuidado de la salud mental, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, incluso adultos mayores, la psicología por ahí se está visibilizando un poco más. Me encanta ver lleno de videos de análisis psicológicos de la serie, de la película y demás. Se están usando muchos términos que antes solamente se escuchaban en consultorios o entre colegas. Está bueno, pero yo creo que vamos muy lento si comparamos la velocidad con la que se está Mm, perjudiciando todo, sí. digamos. Pero primeramente pedir ayuda, ¿sí? Hay profesionales con mucha formación, con mucha experiencia en acompañamiento a familias, a padres. Hay muchos profesionales que trabajan con infancias, hay muchos especialistas en adolescentes. Eh, yo creo que frente a esta crisis hay que buscar apoyo, porque solo no se puede. Bueno, o sea, es algo que ya nos superó, es algo que es muy difícil de controlar y no hace falta reforzarnos en una postura que sigamos sosteniendo esta cuestión de yo puedo, bueno, no sé, a mí me criaron con el cinto y no salí tan mal, o esa lógica tan cerrada, ¿verdad? Eh, Esto aplíquenlo para todos, sin importar la edad, donde yo siento que no estoy pudiendo comunicarme con mi hijo, afrontar este conflicto, lidiar con esto con mi pareja, o no me siento bien hace mucho tiempo, no estoy conforme con mi vida. Se pide ayuda, ¿sí? Se asista a estos espacios de ayuda psicológica. La gente por ahí que ya ha transitado espacios terapéuticos, siempre a mis pacientes de hace varios años, les digo que hagan publicidad de su terapia, que cuando estén hablando se animen a decir, yo en terapia pasó esto, mi psicólogo me dijo tal cosa, fíjate esto que escuché en sesión. Empezar a hacerlo más visible para que la gente sepa que hay recursos, ¿sí? Hoy en día la mayoría de los servicios de salud pública, de atención, creo que ofrecen atención psicológica dentro de los servicios. La Ujú. pandemia, yo creo que el único beneficio de la pandemia fue de que se acordaron de que son importantes los psicólogos, los psiquiatras y el cuidado de la salud mental, ¿sí? Imagino que Entonces, esto también aplicará para los docentes, que también a la par de los padres están mucho tiempo, pasan mucho tiempo con los chicos, con los jóvenes. claro, como te decía, esto se aplica para todos, sea quien seas, donde trabajes, si tenés o no hijos, no importa la edad, eh, hay que pedir ayuda, ¿sí? Hay siempre en la psicología posibles herramientas que te pueden ayudar a afrontar de una manera más óptima y sin pagar un costo tan alto emocionalmente, sin pagar un costo tan alto de sufrimiento, sea cual sea la situación, ¿sí? Y principalmente no aislarte, ¿ok? Mm, Si vos estás atravesando una situación en donde transcurrís círculos sociales muy herméticos que no te permiten conectar con otros tipos de amistades, que te meten en la cabeza que tus padres están equivocados, que vos te das cuenta que están intentando hacerte cada vez más reducido, es porque ahí no es, ¿sí? No aislarse, tener siempre la mayor cantidad de voces y estímulos y conexiones. Nosotros hablamos en psicología de red de contención, por ujú, eso es muy importante que las escuelas trabajen con la familia, que los psicólogos trabajen con ambos, que se normalicen dar talleres, cursos, capacitaciones a docentes, desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, incluso a nivel universitario. Ha habido en el mundo masacres en universidades, sí. ataques de misoginia y racismo en las universidades Ujú, también. Entonces, nadie está exento de, de de una posible situación en donde sea necesario contar con herramientas para
de afrontamiento, ¿sí? Juan, te consulto, lo último por lo menos tiene que ver un poco con todo esto que estamos hablando, con tu rol incluso y con el rol de la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Cómo ves toda esta movida de que hoy los jóvenes utilizan el ChatGPT, o jóvenes y adultos, ¿no? Utilizan, por ejemplo, el ChatGPT casi como una herramienta de acompañamiento terapéutico emocional para hablar de sus problemas del día a día? Bueno, eso denota, muy buena la pregunta, interesante. Sacando las cuestiones legales y cuestiones que Ujú. se están debatiendo mucho a nivel Sí. de ejercicio profesional y demás, yo creo que es muy interesante ver que denota la gran crisis de comunicaciones dentro de la familia. O sea, si tu hijo se siente más escuchado por una inteligencia artificial, algo mal estamos haciendo nosotros como familia y como reflejo de lo mal que estamos haciendo como sociedad, ¿sí? Entonces, eh, o sea, uno puede encontrar escucha y contención siempre y cuando lo que está buscando es una cuestión práctica, Ujú. una cuestión que vos decís, che, para mí son las 3 de la mañana, mi psicólogo no me va a atender, estoy teniendo una crisis de ansiedad, voy a preguntarle a ChatGPT cómo hago para calmarme y bajar mis pulsaciones y no sentir que me estoy muriendo, y probablemente te dé indicaciones clarísimas Ujú. y te ayude a pasar el momento. Pero el otro día, el lunes, escribíle a la primera hora a tu terapeuta, ¿sí? Claro. Eh, Todo depende, volviendo a esto que le decía antes, el uso, ¿sí? Eh, la inteligencia artificial, que es lo que yo uso en mi vida cotidiana, aparte de psicólogo, soy diseñador web, así que uso un Ujú. montón. Y como psicólogo también he usado para distintas cuestiones de estudio y de profundización de algunos temas. Es una herramienta, ¿sí? Tómalo como una herramienta que puede ser bien usada, mal usada. En general, yo creo que toda esta movida de para mí, el gran invento del siglo XXI, que es la inteligencia artificial, eh, te intenta dar posibilidades y herramientas y esperando que vos las uses para optimizar, para acelerar, para permitirte tal vez no estar tan ocupado, tan estresado y poder hacer las cosas que te hacen feliz. Si la inteligencia artificial no se usa para ahorrar tiempo y agilizar y vos ganar tiempo libre para hacerte bien, estás haciendo un mal uso, ¿sí? Eh, y eso, digamos, es algo que hay que tener en cuenta. El tema es que hay todos unos grises legales, es muy nuevo. De Sí, vuelta, nosotros yendo atrás, es sí, como sí, que sí. el ritmo es muy avasallante. Eh, Pero la calidad del servicio de respuestas que te pueden dar una inteligencia artificial y una persona, un ser humano, digamos, que realmente se interesa por vos, que conoce tus antecedentes, que tiene un vínculo previo, que no solamente tiene el contenido, el conocimiento, que ahí estoy exactamente al mismo nivel, incluso tal vez más abajo con inteligencia artificial que tiene acceso a todos ujú. los textos del mundo, pero hay algo, digamos, que tiene que ver con la capacidad de empatizar, de poder ver más allá de lo literal, del texto y del Sí. comando y de la palabra, que tiene que ver con la conexión emocional. Y la conexión emocional es algo inimitable, irrepetible, imposible de recrear, Ujú. ¿sí? Entonces, uno en un texto le puede preguntar cosas a ChatGPT, eh, pero el contexto emocional desde donde sale ese texto o lo que nosotros, por ejemplo, en psicología sabemos mucho, que generalmente lo importante no está en lo que nos dice el paciente, sino en lo que no nos está diciendo. Ujú. Entonces, el bot no puede ver más allá de la Claro. orden de lo que te está diciendo. Así que yo creo que para sacarte de un apuro, es más, tal vez es medio disruptivo lo que voy a decir, pero sí, estás teniendo una crisis de ansiedad, una cuestión muy puntual, una crisis de angustia, y realmente estás en una situación en donde es muy urgente y no puedes acceder a un profesional de la salud mental, Sí. probablemente hablarle a un bot de inteligencia artificial y preguntarle cómo hacer para calmarte, te salve, Ujú. honestamente. Claro. Juan, te agradecemos mucho el tiempo, la predisposición y seguramente te seguiremos molestando porque la verdad que son cosas interesantes como para poder hablarlas, debatirlas y charlarlas y la verdad un gusto poder hablar con vos de esto. Te mandamos un abrazo grande, gracias.
Gracias chicos, cuenten conmigo. Abrazo. Un abrazo. Juan Silva, psicólogo, su matrícula es nacional número 64.489 y un poco usamos, ¿no?, esto de adolescencia y lo que se está hablando como disparador para hablar acerca de estas cuestiones, ¿no? Rápidamente fui buscando cosas y encuentro, por ejemplo, del aislamiento, una nota de chequeado, ¿no?, del aislamiento a la violencia, que nos enseña la serie Adolescencia sobre la manósfera y los incels, ¿no? Otra que habla, por ejemplo,